Este webinar, ¿de qué va a tratar? Va a tratar de análisis exploratorio de datos. Vamos a conocer diversas técnicas que se usan para realizar un análisis exploratorio de datos. Iniciaremos desde inicio a fin. Van a ver que vamos a resolver bastantes consultas, digamos, o dudas que nos formamos a partir de un dataset y eso lo vamos a partir de, o lo vamos a resolver a través de código, ¿no? Vamos a aprender unos exclusivos hacks, top R packages, mejores prácticas en coding y nada. Y un poco como ven en la imagen, el EDA es un poco, digamos, la fase inicial y una de las fases más importantes, ¿no? Una de las fases más importantes ya sea en cualquier tipo de análisis. Si bien el EDA es un exploratory data analysis, también puede ser un medio para, digamos, encontrar insights, ¿no? Hacer un poco un análisis profundo, detallado o específico. No necesariamente en todos van a incluir esto, ¿no? De repente tenemos algunas consultas en particular, entonces el EDA nos da las herramientas para realizar ello, ¿no? Entonces, nada, continuamos. Primero, ¿qué es un EDA o análisis exploratorio de datos? El análisis exploratorio de datos es una metodología clave en la ciencia de datos que utiliza técnicas estadísticas y visuales para descubrir patrones, anomalías y relaciones en los datos. Normalmente el EDA es como, digamos, una de las fases iniciales cuando se realiza un modelo predictivo. Pero también, como les decía antes, o sea, se puede utilizar para realizar análisis específico, ¿no? Respecto a unas preguntas en particular. El EA normalmente o en la mayoría de casos se utiliza para, como le decía, para hacer modelos predictivos, ¿no? Como una de las fases iniciales, luego de la comprensión del negocio, ¿no? Entonces, se ve el tema de la distribución. ¿Por qué? Porque normalmente, como algunos saben, o la mayoría, el tema de la distribución impacta en el tema de las predicciones, ¿no? Por tendencia o por normalidad, cuando una variable sigue una distribución normal, entonces las predicciones, digamos, o a nivel predictivo es mucho mejor que con una distribución, digamos, asimétrica. El tema de missing data también es otro punto clave. ¿Por qué? Porque hay algoritmos que si bien trabajan con missing, tema de missing, hay otros que no. Entonces el tema de missing en el EDA es fundamental, ¿no? Normalmente en mi caso yo cuando veo missing en mis datos, yo los imputo, ya sea de cualquier forma, de media, mediana, Smoke, entre otros. Entonces, normalmente no tengo missing en mi datos, sino hago el tema de imputación. Outliers también, ¿no? Como vimos, outliers, o sea, digamos, para no mencionar todos estos, como ven, la mayoría se utiliza para el tema para el tema de modelamiento predictivo, ¿no? Distribución, con lo que se busca es distribución simétrica, tema de missing data, que no tengamos valores vacíos, tema de outliers que pueden influir, ¿no? Por ejemplo, en una regresión lineal, en un modelo predictivo como la regresión lineal, los outliers influyen bastante, por eso el EDA nos va a permitir detectar ellos. Tema de correlaciones, como vimos, el tema de correlaciones es importante también mapearlo. ¿Por qué? Porque hay algunos algoritmos que generan overfitting, ¿no? Overfitting cuando hay correlación entre variables. Pero también hay otros algoritmos que manejan la correlación. El tema de patrones, por ejemplo, de esto se aplica para series de tiempo, ¿no? El tema de tipo de datos, porque cuando metemos al modelo o corremos el algoritmo, nuestro tipo de datos tiene que ser tal cual, digamos, lo tenemos, ¿no? En nuestro, digamos, en nuestra mente, por así decirlo, o en nuestro conocimiento. Pero el programa o el software lo puede leer de otra forma o interpretar de otra forma. Tema de visualización de datos y data quality. Bueno, con EDA se sienta la base para decisiones informadas y estratégicas efectivas en proyectos de datos. Si bien el EDA es un análisis exploratorio, también se puede sacar bastante insights, ¿no? Insight dentro de este tipo de análisis. Recuerden que si tienen cualquier consulta, con confianza lo escriben y ahí les voy a tratar de responder. Ahora veamos un poco de los pros y los contras del EDA, ¿no? ¿Cuáles serían los pros? Los pros vienen a ser la detección de anomalías y valores atípicos, ¿no? O sea, digamos, nos permite encontrar valores anómalos y valores atípicos en nuestra data o outliers, ¿no? Esto siempre es bueno mapearlos porque de repente para negocio o situación en la cual se encuentran ustedes analizando datos, para ellos puede
pueden suponer que no hay valores outliers o valores que se disparan más de lo normal. Entonces, el EDA nos va a permitir detectar este tipo de comportamientos. Comprensión de la distribución de los datos para ver si es simétrica, asimétrica, unimodal, bimodal, trimodal. Eso es muy raro encontrar una distribución. No sé si es correcto el nombre trimodal, pero bimodal sí es correcto. Entonces, trimodal creo que se entendería como tres, digamos, tres montañas o tres cerros, por así decirlo, ¿no? En la data. Pero sí, sí he visto en lo que es caso bimodales. Entonces, eso viene a ser la distribución de los datos, ¿no? Identificación de relaciones entre variables, ver, ¿no? Por ejemplo, cuáles están correlacionadas de manera directa, de manera inversa, y eso, ¿no? Selección de variables importantes. Por ejemplo, ¿cómo se hace esto? Entonces, el EDA también nos va a permitir hacer este proceso, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando corremos algoritmos de Machine Learning, también hay una fase en la cual el algoritmo nos dice, ¿no? Cuáles son las variables más importantes y cuáles no. Pero aquí el EDA también nos va a permitir hacer eso. Simplemente, por ejemplo, si tenemos un caso de regresión lineal, correlacionamos, ¿no? Nuestro target con las variables numéricas. Y las que tienen alta correlación, entonces se quedan, y las que tienen baja o nula, entonces, bueno, las que tienen nula se eliminarían, ¿no? Ya que su correlación es cero. Si fuera un caso de un modelo predictivo de clasificación, sencillo, ¿no? ¿Cómo sería? Igual, nuestro target, que sería categórico, versus las variables numéricas. Y ver, ¿no? Si hay diferencias en su promedio. Entonces, eso. Lo otro, por ejemplo, una categórica con otra categórica sería a partir de, si bien me acuerdo, se puede hacer el test de chi cuadrada, ¿no? Que mide la relación entre dos variables categóricas. Entonces, eso también va a permitir el EDA. Mejora la eficiencia del modelo, ¿no? Porque al seleccionar variables estamos mejorando la eficiencia del modelo. Ya no trabajamos, digamos, con 30, sino trabajamos con 20, con 10, así con 5, ¿no? Entonces mejora un poco la eficiencia. Ya no metemos todo así, digamos, como una licuadora, por así decirlo, metes todo y a lo que salga. Entonces, no, no, se realiza un análisis y se selecciona, bueno, nos quedamos con las variables más importantes. Visualización intuitiva de los datos, ¿no? Si bien, o sea, primer paso es sacar valores numéricos máximos, mínimos, el tema, o digamos nuestro punche, o nuestro barre, o nuestro jale, o nuestro atractivo es cuando nosotros visualizamos los datos, ¿no? Entonces, una sugerencia aquí es que siempre, cuando hagan una presentación, siempre en la mayoría de casos, en la mayoría de casos, no siempre, en la mayoría de casos, visualicemos, ¿no? Los insights que encontramos. ¿Cuál es la contra o qué contras podríamos encontrar cuando hacemos un EDA? El consumo de tiempo. Claro, esto es directamente proporcional a las variables, ¿no? Hasta no iría directo, podría decir inclusive exponencial. ¿Por qué? Porque imagínense, ¿no? Las combinaciones, por ejemplo, tienen cinco variables, entonces hagan, ¿no? Combinaciones de, primero, análisis univariado, análisis bivariado, que sería combinación de 5 en 2, análisis de tres variables, combinación de 5 en 3. Entonces así un poco ya se van dando cuenta cuánto suma, ¿no? Cuántos análisis se pueden dar con, digamos, con cinco variables. Imagínense, y en nuestro dataset normalmente que manejamos no hay cinco variables, hay 10, 20, 30, 40, 50, inclusive más todavía. Entonces, por eso hay que ser minucioso, y eso hay que ver, también en negocio nos podría ayudar, ¿no? En negocio nos podría ayudar un poco identificando o mencionando cuáles son las variables más importantes para analizar, ¿no? Ok. Requiere conocimiento experto, ¿no? Esto si bien es como, esto ya está implícito, ¿no? Pero claro, el conocimiento experto, como en todo tipo de datos o como en la ciencia de datos, es crucial, ¿no? El conocimiento de negocio nos va a ayudar bastante. Por ejemplo, podemos tener 10 variables en las cuales el negocio nos dice tal vez, ¿sabes qué? Solamente trabájate con esta, esta y esta, porque estas de acá no son confiables. Ese sería un tema, ¿no? Ese sería una opción. Tema, por ejemplo, ahí intervendría lo que viene a ser la calidad de datos, ¿no? Claro, nosotros sin conocimiento de negocio analizamos los 10, pero un experto nos dice, ¿sabes qué? De los 10 solamente tómate estas, ya que estas de acá no tienen, digamos, no tienen utilidad y son cualquier valor. Entonces, eso, ¿no?
Posible subjetividad, ¿no? Posible subjetividad, por ejemplo, igual, ¿no? Cuando conocimiento de negocio, eh, podría darse caso que una persona diga, sabes que estas variables son importantes y otra persona no diga, no, estas no son importantes, sino solamente esta y esta de aquí que nos tomó también son importantes. O sea, puede darse el tipo de casos. Recuerden, ¿no? O sea, para quitar este tipo de subjetividad, siempre vayamos con, o sea, lo sustentemos o lo consideremos, ¿no? Esta importancia, digamos, tal vez con nuestros jefes o con los expertos y expertos que dominan el tema, ¿no? Ok, herramientas y recursos computacionales. Entonces, igual, ¿no? Cuando a medida que aumenta la cantidad de variables, los recursos computacionales, por ejemplo, si queremos, hay una función en el R en las cuales te bota un análisis exploratorio de correlaciones, distribuciones. Entonces, cuando son 5 o 10 variables, corre bien, pero cuando son 20, ¡boom!, explota. Entonces, hay que tener eso en cuenta cuando corramos ese tipo de, digamos, algoritmos o funciones, ¿no? Ya que cuando las variables son en cantidad, los recursos computacionales pueden ser bastante altos, ¿no? Demandantes. Y eso solamente con EA, ¿no? Imagínense el tema de Machine Learning. No siempre es automáticamente reproducible, o sea, no siempre es así, ¿no? Entonces ya algunos se habrán enfrentado con este tipo de casos. Siempre se busca que sea reproducible este EDA, pero no siempre va a ser así porque tal vez la data con el tiempo cambie. Entonces, digamos, nosotros buscamos un estándar o un comportamiento constante en la data, pero puede darse caso contrario, ¿no? Que el comportamiento cambie. Puede generar confusión. Entonces aquí entra un poco, ¿no? Cuando realizamos el EDA, tal vez eh, lo realizamos sin conocimiento experto o apoyo de expertos en el negocio, tenemos nuestros resultados, pero y entonces vamos a una reunión, lo exponemos y de una el gerente o tu jefe te dice, estos valores son extraños, no me cuadran estos valores. Entonces, lo que puede generar confusión, ¿no? Ahí es lo que se puede dar. Entonces, siempre como sugerencia, o sea, antes de, digamos, de ir a la reunión formal, validarla con un experto, ¿no? Validarla con un experto para consultarle si los datos que ustedes extrayeron o están presentando están de acuerdo a la realidad o son, o tienen sentido, por así decirlo, ¿no? Ok, ya un poco para entrar al caso de estudio, lo que vamos a ver hoy día va a ser un análisis exploratorio de datos en carreras universitarias. Los datos se refieren a carreras universitarias y hay mucha información sobre ingresos, tasas de empleo y proporción de personas matriculadas por sexo, por lo que contiene muchos números que podemos usar para comprender cómo se están desempeñando las carreras y áreas en el mercado laboral y términos de tasas de empleo, de desempleo. Esta data ha sido, a través, la fuente ha sido de esta encuesta, una encuesta de la Comunidad Americana del 2010 al 2012. Claro, acá lo que quiero priorizar es el tema del análisis, ¿no? Claro, el comportamiento aquí que se va a presentar va a cambiar del, tal vez la encuesta más reciente, porque este ya ha sido de hace más de 10 años. Entonces, acá lo que queremos resaltar en este webinar es el análisis, ¿no? Que se hace. Este viene luego. Entonces, un poco si bien, ¿no? Si bien acá, por ejemplo, ¿no? Cualquiera, o bueno, yo tengo incluido en las primeras, digamos, cuando iniciamos en esto, tenemos este dataset, ¿no? Carreras universitarias. Pero digamos, un poco ya con nuestra experiencia ya y viendo las utilidades a cada dataset, tal vez podríamos con este dataset nosotros, ¿no? Siendo estadísticos, podemos ver imaginémonos que estemos en el 2013, por así decirlo, ¿no? Y esta encuesta sería reciente. Entonces, una utilidad para este dataset podría ser cuáles son las carreras más demandantes, ¿no? Más demandantes en la actualidad y cuáles, si tenemos los ingresos, cuáles son las carreras que pagan o tienen un ingreso alto. Y también nos interesaría saber, ¿no? Porque de nada sirve que una carrera tenga un ingreso alto, pero su tasa de empleo es muy baja. Entonces, hay, por ejemplo, ¿no? Tasa de ingreso como, digamos, un atractivo, pero si vemos el tema de seguridad, cuando nosotros, digamos,
digamos, aconsejemos a futuros u otras personas. La tasa de empleo sería una variable crucial, ¿no? Ya que si tiene una alta tasa de empleo, entonces sería una muy buena carrera. Y bueno, también un poco saber, ¿no? No sé, un poco saber cómo se distribuye o qué, digamos, qué sexo, ya sea hombre o mujer, van más a este tipo de carreras, ¿no? Son más atractivos para el género. Y así, digamos, uno nos forma, ¿no? O sea, como sugerencia es que antes de iniciar cualquier tipo de análisis en cualquier dataset, nos formulemos solo con las variables que tenemos. Por ejemplo, ¿no? Aquí mencionamos unas: ingresos, tasa de empleo, proporción. En base a las variables que se tiene, formularse preguntas, ¿no? Preguntas, digamos, que tengan utilidad. Por ejemplo, ¿no? Tema de seguridad, por así decirlo, tasa de empleo, ingreso como una variable, digamos, atractiva. Digamos, ¿no? Nosotros queremos entrar a cualquier empleo donde tenga sus ingresos considerablemente arriba del promedio, ¿no? Para, digamos, vivir bien. Y cuál es de acuerdo a nuestro género, ¿no? Ok. Recuerden que si tienen alguna consulta, normal la hacen. Como en todo webinar que presentamos cuando manejamos temas de data o análisis, el tema del diccionario de datos también es clave, ¿no? Por ejemplo, este es nuestro dataset en las cuales tenemos 21 variables. Vamos a leer unas cuantas. Por ejemplo, rank viene a ser el rango por ingreso mediano. Major code, que viene a ser el código de especialidad. Un poco código de especialidad. Descripción de la especialidad o de la carrera. La categoría, ¿no? Donde se encontraría la carrera, el número total de personas con esa especialidad, el tamaño de muestra, graduados masculinos, graduados femeninos, mujeres como proporción del total, el número de empleados, empleados a tiempo completo, empleados a tiempo parcial, empleados al menos 50 semanas, al menos 35 horas, número de desempleados y, por ejemplo, desempleados este sería el ratio de desempleo, ¿no? Importante. Ya que si tenemos el ratio de desempleo, tenemos el ratio de empleo, ¿no? Ingresos medianos de trabajadores a tiempo completo. Digamos, esta es la variable que tal vez nos interesaría, ¿no? Percentil 25 ingresos, percentil 75 ingresos. Número de trabajo que requiere un título universitario. Eso también es clave, ¿no? Por ejemplo, creo que en la actualidad eh, hay profesionales inclusive que en el tema de la ciencia de datos, al menos eso es lo que he visto, que hay personas que, digamos, no tienen un título universitario, pero igual están desempeñándose, ¿no? Digamos, en un buen rol laboral. Entonces, también lo ponen como una variable, ¿no? Creo que esto es en Estados Unidos, pero también ocurre aquí en Latinoamérica. Ok, entonces iniciamos. Lo primero que hacemos es definir nuestro directorio de trabajo. Cargamos los paquetes que vamos a utilizar. Vamos a utilizar el paquete tidyverse, schemr, stats, ggalley. Este es justo ggalley el que le mencionaba que genera varios, en base a todas las variables, un análisis exploratorio de datos. Entonces, y Data Explorer. Cargamos los datos. Acá tenemos, como vimos, son 21 variables y un poco acá la estructura, ¿no? Como vemos, la mayoría de variables son numéricas y también hay categóricas, ¿no? Tipo character. Un poco vamos a hacer el preprocesamiento de datos. Entonces, vamos a verificación de variables categóricas, ¿no? Tenemos en realidad solamente variables categóricas, como vimos, Major, que viene a ser la carrera, Ingeniería de Petróleo, y su categoría donde entraría la carrera, ¿no? Por ejemplo, esta entraría en la categoría de Ingeniería. Poco dividimos, ¿no? Para saber cuáles son las variables tipo character o categóricas y cuáles son las variables numéricas.
Entonces en total tenemos 19 variables numéricas. Verificación del encoding. Hay a veces, por ejemplo, hay a veces que nosotros leemos nuestro dataset y viene, por ejemplo, al menos en lo que viene a ser la TAM, viene a ser la tilde, ¿no? Y a veces el programa no lo lee, sino le pone caracteres extraños. Y es por eso que es bueno siempre verificar. Entonces, para ello seleccionamos los que son tipo character y le hacemos un map. Map unique. ¿Qué significa map unique? Lo que hace esto es a que cada variable que sea seleccionado le aplica esta función unique. Y como vemos aquí, ¿no? Al menos le diría que en tema, si el dataset es, digamos, o la escritura son de tipo inglés, el idioma inglés, no habría ningún problema, ya que el inglés no maneja tildes, sino solamente crea en la TAM. Entonces, si el idioma es inglés, no habría ningún problema en tema de lectura. No, para nada, como vemos, ¿no? No hay un tema de caracteres extraños, pero al menos cuando trabajemos en la TAM, o nosotros, ¿no? Nuestro idioma, eh, las tildes sí hay que preocuparnos, porque puede ser que no lo lea correctamente, y si en caso lo lee correctamente con tildes, lo recomendable es que les quitemos, ¿no? Las tildes. Ya para el tema de exposición, claro, y sí pongamos o presentación y con tildes. Pero tema de data, bastante, o sea, obligatorio para que no haya problemas sin tilde, ¿no? Eso sí, no es como si fuera así, sino para que no haya problemas luego. Temas sin tilde. Ok, no hay temas del encoding, entonces pasamos. Acá seleccionamos las variables categóricas. ¿Por qué? Porque si se recordarán, rank que viene a ser, ¿no? Rank que viene a ser rango por ingresos medianos. Entonces, y acá, por ejemplo, aquí tenemos Major y Major Category, que son las únicas, pero Major Code, también que es un código, son las variables categóricas, ¿no? Entonces estas serían las variables categóricas, seleccionamos, la definimos, y luego le decimos esto, ¿no? Cambiando a factor. Mutate add calls to factor, donde definimos qué variables son las categóricas, y esto lo pasamos a factor. Y ahora sí ya tenemos, ¿no? Las primeras cuatro variables son categóricas y el resto sí estaría bien, que serían variables numéricas tal cual. ¿Por qué las convierto a factor? Cuando hacemos análisis exploratorio de datos, con las gráficas, etcétera, lo recomendable es que de character le pasemos a factor. Entonces es por esa razón que lo pasa a factor. Pero igual, o sea, pueden trabajar su dataset como tipo character y ya cuando hacen el análisis, cada tipo de análisis, la convierten en ese momento, no a factor. Pero para ya no hacer eso, entonces ya desde una la convierto a factor. Un poco acá entendiendo los datos. Una función muy buena es este scheme. Scheme, simplemente, ¿no? Corremos esta función de scheme de f y como ven ya corrimos y le damos stats. Ahí yo les recomiendo, por ejemplo, de esta manera no es del todo agradable, por así decirlo, pero igual se ve. Entonces yo normalmente cuando hago este tipo o cuando el output es algo grande, lo maximizo esta ventana. Y corro de nuevo esto y ahora tengo una mucha mejor visión, ¿no? Así digamos es algo bueno que tiene el RStudio. Entonces veamos, antes de esto creo que hay una pregunta. ¿Cuáles son las diferencias de Gigi Ali y Data Explorer? Ya, ahí, Lady. A ver, la pregunta un poco para esto, o la respuesta para esto sería, GGALI normalmente se utiliza cuando se hace análisis o tema de ambos son bastante utilizados para tema de visualización. Data Explorer te proporciona bastantes herramientas, ¿no? Tema de missing, correlaciones, entre otros. GGALI, digamos que se concentra en hacer un análisis multivariado. Es decir, así como Scheme, que trabaja con todas las variables, por ejemplo, hemos metido todo el dataset acá, scheme.df. ggAli también trabaja con todas las variables dentro del dataset.
Pero Data Explorer, digamos, es un poco selectivo, ¿no? En ello. Ahí ya veremos algunos ejemplos a continuación. Ya. Entonces un poco les comento qué hay en Scheme de nuestro data frame. Por ejemplo, ¿no? Nuestro data frame, así lo ponen, DF. Tenemos 173 registros y 21 variables. Tenemos 4 variables tipo factor y 17 tipo numérico, ¿no? Scheme nos bota información importante, por ejemplo, ¿no? Para estas variables categóricas las divide, ¿no? Primero son las variables categóricas y luego ven a ser las variables numéricas. Por ejemplo, vemos missing en lo que son las variables categóricas, como vemos no hay ningún missing, ¿no? Todos son 0 acá. Nos proporciona ratio completitud que viene a ser 1 y 100%. Número de valores únicos que hay en cada uno. Y el top de conteos, ¿no? Un poco eso. Skin variable, luego viene a ser las variables numéricas, ¿no? Igual, vemos el tema de missing, el ratio de completitud, el promedio, la desviación estándar, el percentil 0, 25, 50, 75, 100 y su histograma, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ya le podemos sacar aquí un poco de interpretación. Total, que viene a ser el número total de personas con esa especialidad. Por ejemplo, ¿no? El promedio de total de personas que hay en todas las especialidades sería de 39.000, ¿no? 39.370. El sample size que viene a ser el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra ha sido de 356, ¿no? Graduados masculinos en promedio de las carreras son de 16.723, ¿no? Y graduados femeninos, vemos, ¿no? Inclusive acá ya podríamos sacar un insight que los graduados o las mujeres en promedio se gradúan más que los varones, ¿no? Interesante estadística. Claro, esto es en todas las carreras. De repente, no, bueno, muy probable que haya diferencias cuando ya la agrupemos por categoría de carrera, ¿no? Entonces podría ser eso. Algo que tal vez nos interesaría sería saber, ¿no? Los ingresos medianos. Eso lo vemos a partir de esta variable median. Entonces los ingresos median sería 40.000. Esto se entendería que serían dólares, 40.000 dólares, ¿no? En promedio en todas las carreras. Esto creería que sería anual. Creería que sería tal vez mensual, no. Sí, podría ser anual. Ok. Ya sí, o sea, recuerden que para darle interpretación a las variables numéricas, siempre enfoquémonos en la media o la mediana, ¿no? Recuerden cuando hay outliers. O cuando la distribución es asimétrica, por ejemplo, aquí en la mayoría de casos veo que es asimétrica, a diferencia de esta que podría decir que es simétrica o cerca a. Entonces, para este caso sí podríamos tomar la media, ¿no? La media como un valor representativo. Pero en la mayoría de casos tomaríamos el percentil 50, ¿no? La mediana. Digamos, el ingreso promedio acá es 40.151, pero el valor más representativo sería 36.000, ¿no? Entonces, para ese caso sí tomamos la mediana en todas las que son asimétricas. Ya, entonces pasamos al siguiente. Digamos, ahí solamente con este skin def ya podemos sacar bastante estadística, ¿no? Bastantes estadísticas, bastantes insights. Una estadística importante también que no está agregado aquí es el coeficiente de variación. El coeficiente de variación nos indica cuánta variabilidad, o sea, si bien la desviación estándar o el IQR o el rango intercuartil nos indica cuán variable es esto, digamos un estándar, por así decirlo, sería el coeficiente de variación, en las cuales si el coeficiente de variación es mayor a 1, podríamos decir que hay una alta variabilidad en los datos. Si el cociente es menor a 1 o cercano a 0, entonces su variabilidad es menor. Vamos a verlo acá. Por ejemplo, veamos acá 3, 4, 5, 6. Esto nos indicaría, ¿no? Vemos que hay algunas variables que son mayores o iguales a 1, pero otras que son menores a 1, ¿no? Entonces, para el caso de que
Caso de estos que son menores a uno, diríamos que su variabilidad es menor, ¿no? O es poca, con respecto a estas que tienen una variabilidad o un coeficiente de variación mayor o igual a uno. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. El tema de missing data, por ejemplo, eliminamos el missing de acá, simplemente con este de acá, con esta función, nos quedamos con los valores completos. Entonces, si anteriormente teníamos 173, tema de missing solamente teníamos un registro con missing, ¿no? Entonces ahora nos quedaríamos con 172. Es solamente una función para que vean cómo se elimina el missing en código, ¿no? Pero como le decía, lo recomendable es que no eliminemos registros, a menos que ese registro esté completamente vacío. Lo recomendable es que imputemos, porque si eliminamos ese registro, se entiende, ¿no? Estaríamos eliminando datos y no es recomendable hacer eso. Entonces, normalmente se hace la imputación, o lo recomendable es hacer la imputación a eliminar. Luego vamos a pasar acá explorando y visualizando los datos. Vamos a ver qué es lo que hace este código. Entonces lo que hace este código acá es sacar lo que vimos en el scheme de la parte derecha, los histogramas. Entonces lo que hace este código es generarme esto, ¿no? Los histogramas de cada variable. Y ahí un poco vemos, ¿no? Por ejemplo, el histograma de total, que esta es una simétrica a la derecha, de mujeres, asimétrica también a la derecha, con cola a la derecha. Woman, que más o menos se distribuiría o se aproximaría a una distribución simétrica. Y así sucesivamente, ¿no? O sea, lo que quiero mostrarles con esto es que se puede generar, ¿no? Las variables, las gráficas, ¿no? Para cada tipo de variable numérica. Entonces, realizando histograma de las variables numéricas, con esto podemos saber, ¿no? Cuáles son las distribuciones que son simétricas y cuáles son asimétricas. Recuerden que esto más se utiliza para sacar insight aquí, pero más se utiliza para lo que es modelamiento predictivo, ¿no? Si tenemos distribución asimétrica, entonces podríamos aplicar un tipo de transformaciones, por ejemplo, como el logaritmo, la raíz cuadrada, para volverla simétrica. Entonces, eso es lo que nos sirve. Luego, otra gráfica interesante es el tema de la box plot. ¿Por qué? ¿Por qué la box plot? Y así, ¿no? Tenemos los box plot para las distintas variables. ¿Por qué los box plot son importantes? Les hago la pregunta. Si así le dijeran una pregunta, tal vez en entrevista, ¿por qué dirían que box plot es importante o entraría dentro de la EDA y no se podría excluir? Digamos, en el tema de los box plot, si bien acá tenemos, ¿no? El valor mínimo, el valor máximo, este viene a ser la mediana, este de acá. Estos puntos de acá, como ven, son los outliers. Y algo importante, hay dos cosas importantes en el boxplot. El primero es encontrar estos puntitos que vienen a ser los outliers. Y este valor de acá. Entonces, ese aquí sería la mediana. Entonces, importante, ¿no? Dos cosas importantes del boxplot, outliers y la mediana. Daniel le comenta para identificación de los datos atípicos. Claro, ¿no? Eso es correcto. Entonces ahí es importante eso, ¿no? El box plot es clave también en los análisis. ¿Por qué? Porque nos permite detectar outliers. Ya. Realizando QQplot de las variables numéricas. También el QQplot, ¿por qué es importante? Porque si bien podemos sacarlo con la variable, digamos con el histograma, el QQplot nos va a decir si sigue esta variable en una distribución como una normal, ¿no? ¿Cuál es la regla? La regla es sencilla. Aquellos que, o los puntos, si los puntos están muy cercanos a la línea de acá, entonces esta sigue una distribución normal. Acá, como vemos, esta no sigue una distribución normal. Busquemos a ver una. Esta no sigue. No sigue tampoco. No sigue tampoco.
Esta podríamos decir, ¿no? Un poco que sí, unemployment rate, ya que la mayoría está ahí. Pero claro, vemos puntos que, digamos, no están cercanos, ¿no? Si hacemos esto, a ver, veamos esta acá del scheme. Unemployment rate, ¿no? Que más o menos podríamos decir que se distribuye con uno normal. Veamos cómo sigue el share women, share women. Perdona en inglés, no sé si es share women, pero vamos a ver. A ver, busquemos share women, que más o menos parece que sigue una distribución normal. Ahí vemos, ¿no? Si bien la mayoría, pero tenemos puntos, ¿no? Que se distribuyen o están lejos de esta o de acá. Pero claro, recuerden que no siempre va a ser exacto, ¿no? Sino, digamos, la esencia es que la mayoría de puntos esté cercano a esto, ¿no? Digamos, difícilmente vamos a encontrar una gráfica que tal cual se distribuya como una normal. Entonces no hay que ser un poco exquisitos ahí en esa parte. Ya, si esto lo quieren probar, por ejemplo, con el test estadístico, aplicamos el Shapiro test. Acá en el Shapiro test, la hipótesis nula viene a ser que la data viene en una distribución normal y la data no viene en una distribución normal en el caso de la hipótesis alternativa. Como tenemos que el p-value es menor a 0,05, rechazamos la hipótesis nula, ¿no? Entonces, podríamos decir que la data no viene en una distribución normal. Ok. Eso claro cuando aplicamos un test, ¿no? Un test estadístico. Ahí está, test de normalidad, el test de Shapiro. Busquemos acá, unemployment rate. Ya. Ya hemos visto, por ejemplo, hasta ahí análisis univariado. Ahora vamos a ver lo que viene a ser análisis multivariado. Vamos a ver. Ah, y otro, por ejemplo, algo acá que les dejo extra, por ejemplo, si no quieren hacer este código de acá, por ejemplo, ¿no? Este que se ploteaba los histogramas de las distintas variables. Hay una función muy buena, plot histogram, que viene a ser de Data Explorer. Bien, corremos este código y ya nos genera lo mismo. Bueno, casi lo mismo. Pero ya tenemos todas las variables, ¿no? Todas las variables aquí ya ploteadas, ¿no? En una sola visión. Claro, digamos de manera visual esto es algo pequeño o presentación, ya optaríamos por el método anterior, ¿no? Pero digamos si queremos ir un poco rápido, el tema de análisis, lo ploteamos de esta forma, ¿no? Y como ven, el código es sencillo, plot histogram. Creo que también para el boxplot hay plot-boxplot y así pueden sacar sus análisis, ¿no? Ok. El tema de análisis multivariado, verificando la relación lineal entre las variables. Por ejemplo, ahí lo que comentaba, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos una utilidad, ahí creo que hice la consulta Lady. Acá viene, aquí entra ya lo que viene a ser GG Ali. Entonces verificamos relaciones lineales y correlaciones, sacamos las primeras cuatro variables porque recuerden que las primeras cuatro eran las variables categóricas. Entonces para ver relaciones solamente numéricas, ¿cierto? Y ahí miren cómo está generando. ¿Y se acuerdan? O sea, creo que teníamos 17 solamente eran las variables numéricas. Y miren cómo toma su tiempo. Y solamente con menos de 200 observaciones. Entonces, imaginen cuando tengamos 1000, 2000 o 10.000, 20.000 y corramos esta función con 20, 30 variables. Entonces, esto va a tomar su tiempo. Entonces, por eso veíamos una contra como el tema computacional, ¿no? En este caso, sí se podría dar. Ahí le hacemos un zoom para tener una mejor visión. Ahí toma un poco su tiempo. ¿Por qué? Porque, como verán, son muchas gráficas o análisis que se hizo. Y acá, por ejemplo, vemos, ¿no? El tema de correlación. Acá podríamos tal vez cambiar los parámetros que hay dentro de la función para tal vez achicar esto y ser un poco, ¿no? Un poco más leíble, por así decirlo. Correlación acá tenemos 0,050. Vemos la relación, o sea, el gráfico de dispersión. Acá
En la diagonal lo que vemos son las distribuciones de la variable de cada uno. Total se distribuye así, y así para cada uno. Por ejemplo, part-time, que se distribuye como una simétrica positiva. Y tenemos las relaciones, ¿no? Gráfica de dispersión, por ejemplo, share women con versus, creo que este es unemployment. Entonces, y así, ¿no? Eso es lo que es. Recomendación, si bien no se ve del todo agradable aquí, la sugerencia que le podría dar es que no corran todas las variables, sino que seleccionen, ¿no? Por partes. Digamos, las variables que más les interese. O trabajar las tres primeras, luego las tres siguientes y así sucesivamente. Entonces, otra forma de hacer esto o ver solamente las correlaciones, corremos de esta forma. Lo que hago aquí es seleccionar, o sea, solamente las variables numéricas. Le aplico la correlación aquí. Y por último, le hago un redondeo, ¿no? Para solo dos decimales. Y luego utilizo la función corplot con estos parámetros. Y ahí ya tengo una mejor visión, ¿no? A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Y ya tengo una mejor visión, ¿no? Por ejemplo, podría ya acá saber cuáles son las variables más correlacionadas, ¿no? Esto de acuerdo, ¿no? Acá, ¿cómo se entiende esta gráfica? Las de azul sería una correlación directa y aquellos que tienen una correlación inversa serían aquellos de los de rojo. Por ejemplo, y a medida que sea más tonificado el color, va a ser mayor su valor. Entonces, por ejemplo, acá no vemos lo de rojo que viene a ser esto, ¿no? La mediana de ingresos con la participación de mujeres, ¿no? O sea, a medida que la participación de mujeres aumenta, el ingreso promedio baja, ¿no? Eso es lo que podríamos sacar de acá. Y podríamos decir que es una correlación fuerte, ya que es menos 0,62, menos 0,50, menos 0,59. O podríamos llamarle regular o intermedia, ¿no? Porque encontramos aquí correlaciones muy altas, por ejemplo, 0,99, 0,89, 0,75 y así, ¿no? Claro, y aquí en base a las variables de interés podríamos sacar insight, ¿no? ¿Cuáles son las variables que se correlacionan con esta determinada variable? Y acá viene un poco de análisis profundo. Esto ya, o sea, digamos, hasta acá viene a ser un EDA, por así decirlo, que es bastante utilizado en lo que viene a ser los modelos predictivos. Aún nos queda un poco de tiempo, creo que puedo resolver unas preguntas más que tengo ahí, o avanzar con este código de acá. Entonces, todo esto de acá lo que vimos. Aunque hay otros también, otras funciones, otras, por ejemplo, ¿qué diría que no hemos visto de acá? A ver, ya vimos el tema de distribución, outliers, tema de missing, correlación, tema de visualización, la verdad es que vimos casi todo. Entonces, todos estos pasos son bastante utilizados en lo que son modelamientos predictivos, ¿no? Como ya les mencioné, eh, pero ya cuando queremos hacer tal vez, ¿no? Resolver consultas de negocio, hacer un análisis profundo, ¿no? Que es justo lo que vamos a ver acá. Por ejemplo, alguien, ¿no? Ya en su pregunta, tal vez para hacer un reporte, un informe, ya no para el tema de modelamiento predictivo, ¿no? ¿Cuáles son las 10 carreras con la tasa de desempleo más baja? Entonces aquí, ¿no? Trabajamos con nuestro dataset, seleccionamos la carrera y el ratio de desempleo, ¿no? Entonces algo que nos interesaría sería saber, ¿no? ¿Cuáles son las carreras con tasa de desempleo más baja? Lo que se interpretaría como carreras, digamos que seguras o que nos dan confianza, ¿no? De ir. Que cuando terminemos la carrera vamos a tener, o no vamos a tener esa preocupación, ¿no? De estar desempleados. Y nada, le damos un head. Y acá, ¿no? Tenemos que las carreras, por ejemplo, para el 2000, esa encuesta que fue realizada en 2010 y 2012, tenemos el tema de matemáticas y ciencia de la computación, ¿no? Que al menos en mi experiencia sí, son las que en la mayoría o todos estamos, que son la ciencia de la computación, que tienen una tasa de desempleo bastante baja, ¿no? Inclusive, miren, la tasa de desempleo es cero de aquí. Miren, todos tienen trabajo, sí. Otra sería tecnologías militares, interesante, ¿no? Botánica, esto soil, no entiendo a qué se refiere, science soil.
Administración educacional y supervisión. Sí, ¿no? Y como le decía, siempre cuando tengamos esto, ya cuando lo presentemos de forma gráfica, ¿no? Y una forma gráfica de representarlo sería a partir de esta forma, ¿no? Tasa de desempleo por especialidad, tenemos, ¿no? Claro, primero vienen a ser las carreras con menor tasa de desempleo y ya viene un poco acá creciendo, ¿no? Acá podríamos tal vez ponerle el top 10, ¿no? Top 10 de tasa de desempleo por especialidad, tasa de desempleo con baja, el top 10 de carreras con tasa de desempleo más baja, ¿no? Otra pregunta interesante que nos formularíamos sería esta, seleccionando el top 10 de mayor proporción de datos, acá seleccionamos y le vamos a formato gráfico. Y este sería en formato gráfico, ¿no? Otra pregunta tal vez que nos podríamos hacer sería, ¿cuáles son las carreras con más empleos que requieren universidad o título universitario? Entonces, para ello, ¿no? Seleccionamos acá nuestro dataset, vemos acá, seleccionamos College Job, entonces acá vemos, nada, ¿no? Seleccionamos o creamos nuestra variable que vendría a ser College Job porcentaje, que viene a ser las personas que han sido, que tienen título universitario sobre las personas que tienen título, más las personas que no tienen título, ¿no? Creamos esa variable. Seleccionamos las variables de interés, Major Category, en qué categoría está, la especialidad y la variable que hemos creado, ¿no? Esto, claro, en orden descendente y corremos el top 10. Aquí obtenemos el top 10, por ejemplo, ¿cuáles son las carreras con más empleos que requieren universidad o título universitario? Sería esa, ¿no? Por ejemplo, el 90,9% tienen un título universitario, o sea, aquellos que están trabajando, viene a ser en la categoría de ingeniería y acá viene a ser geolical, ¿no? Este viene a ser su carrera. Igual, ¿no? Para el tema de la ciencia de computación, si bien tenemos una tasa de desempleo nula, entonces aquí vemos que hay un porcentaje, ¿no? Porcentaje significativo, o sea, 87% tienen título, pero un 13% no tienen título. Entonces, digamos, esto es como, digamos, no sé si llamarlo así, como una oportunidad, ¿no? Para aquellas personas, digamos, que no tenían las, las capacidades económicas, por así decirlo, ¿no? Para, para estudiar en una universidad. O sea, digamos, no hay ese impedimento, ¿no? Que por título universitario no puedan trabajar en temas de ciencia de la computación. Y ahí tal vez para alguien, ¿no? Para alguien que tal vez para los medios sería una pregunta, una entrevista interesante, ¿no? ¿Cómo alguien que sin título universitario puede trabajar en temas de ciencia de la computación? No por un porqué, por un tema discriminativo, sino saber, ¿no? Cuál ha sido su ruta o cuál ha sido, digamos, los esfuerzos que realizó, ¿no? Para lograr trabajar ahí sin un título universitario. Porque, bueno, al menos la mayoría, y yo también me incluyo, en la mayoría de trabajos se pide título universitario, ¿no? Pero, bueno, como vemos, acá la data lo dice, ¿no? Este tema del bottom simplemente cambiamos, igual, ¿no? Acá se puede dar el tema de interpretación. Ahora, más especializado por la variable área de estudio. ¿Cómo se interpretaría esto? Más especializados por la variable área de estudio. Tenemos una consulta acá. Carlos, a ver qué dice Carlos. ¿Podría por favor dar un ejemplo de verificación de independencia, supuesta independencia?
Independencia, Carlos, te refieres a una que no haya correlación entre las variables, si bien te entiendo. Porque si la correlación es cero, entonces serían independientes. Pero también hay, digamos que te podría al menos acá mencionar la función. Por ejemplo, si queremos ver si hay correlación o no. Si hay correlación, bueno, hay no, una correlación directa e indirecta. Pero si no hay correlación, podríamos decir que las variables son independientes. Para ello sería, les pongo acá, este sería para variables numéricas. Variables numéricas. Y el otro sería test chi cuadrado. Test chi cuadrado. Para variables categóricas. Y ahí, como son test estadísticos o pruebas estadísticas, igual, ¿no? Va a haber su hipótesis nula, hipótesis alternativa, en las cuales la hipótesis nula normalmente es, ¿no? Que la correlación sea igual a cero, que significaría que son independientes, y la hipótesis alternativa que la correlación, o sea, hay correlación, ¿no?, entre las variables. Pero aquí al menos o les podría alcanzar esto, y ya con esto podrían aplicarlo a las variables, ¿no? Aquí ponen, por ejemplo, este core.test corre, ¿no? Una variable numérica con otra variable numérica. Test chi cuadrado, una variable categórica con otra variable categórica. Y así se podría ver la independencia, si hay independencia entre ellas. Ok. No gráfico por prueba estadística. Se confirma en este caso P mayor a 0,05. Claro, digamos que ya aplicando esto en todo test, ¿no? Por ejemplo, como vimos acá, en todo test estadístico nos va a proporcionar este p-value. Entonces acá nosotros realmente nos fijamos ese p-value, ya que sabemos qué es la hipótesis nula y qué es la hipótesis alternativa. Y con el p-value ya podemos saber, ¿no? Si hay independencia o no hay independencia. Ok. Luego lo que hacemos acá, por ejemplo, vamos a entrar a otra pregunta, un análisis profundo. Por ejemplo, acá seleccionamos nuestro dataset, tenemos la categoría, la carrera, college job porcentaje, que esta ha sido la variable que hemos creado, que era anteriormente, y la mediana, que viene a ser sus ingresos, ¿no? Le hacemos el group by, mayor category. Entonces acá lo que hacemos es agrupación, ¿no? La agrupamos por la categoría en la cual se encuentra, categoría de la carrera, y sacamos, ¿no?, el promedio de colegiados, ¿no? Colegiados o aquellos que tienen título universitario. Y acá lo ordenamos en base a esto y podemos calcular, ¿no? Sal, que viene a ser el salario promedio, ¿no? Entonces acá tenemos dos variables importantes en función de la categoría, ¿no?, que se encuentran en las carreras. Por ejemplo, la carrera más segura en Estados Unidos fue la carrera de educación, con un 71,4%. O sea, el tema de educación es bastante solicitado, lo que viene a ser títulos universitarios. Bueno, no diría un sin embargo, sino que su sueldo promedio viene a ser de 32.350, ¿no? Digamos que aquí la categoría en carrera que tiene más sueldo promedio viene a ser el tema ingeniería, ¿no? Con 57.000. Y digamos, estaría bastante buena porque está en segundo lugar, pero tiene un salario promedio de alto, ¿no? Igual, esto lo vemos tal vez de forma gráfica o de manera intuitiva, o bueno, siendo un poco ahí a ojo de buen cubero, como le dicen. Puedo notar esto, pero digamos, esto lo vamos a ver mucho mejor cuando hagamos una gráfica, ¿no? Y aquí, ¿no? Vemos, por ejemplo, en el eje X tenemos el porcentaje de colegiados y en el eje Y tenemos el salario promedio, ¿no? Y acá vemos claramente, aquí nos convendría aquel punto que esté más orientado a el extremo derecho arriba, ¿no? El tema ingeniería, vemos. Acá los más seguros son tema de educación, pero su salario no es tan alto, ¿no? Y acá vemos, ¿no? Por ejemplo, la categoría de negocio, si bien tiene un salario alto o está en segundo lugar, pero, bueno, no es un pero, ¿no?
digamos que los colegiados, o sea, cuando entran a negocio, en el negocio de los, bueno, en la categoría de negocios, el 30% tienen títulos, ¿no? O sea, para hacer negocios, las personas que trabajan ahí no tienen títulos. En la mayoría de casos, el 70% no tiene títulos. Cosa interesante, ¿no? Y mira, está en segundo lugar en tema de salarios. Digamos, eso se podría, digamos, hacer como recomendaciones, ¿no? Para personas que, digamos, no tienen la capacidad de tener, las capacidades económicas, ¿no? Para tener un título universitario o estudiar en la universidad. ¿Cuáles son tus trabajos con mayor valor medio remunerado? Es justo lo que acabamos de ver hace un momento, ¿no? Pero vamos a ver ahora. Seleccionamos la variable median que van a ser los ingresos, seleccionamos el top 10. Y este, ¿no? Los ingresos medios por especialidad. Ingeniería de petróleo, que tiene 110.000. Este sí creería que debían ser, eh, claro, este sí creería que van a ser los ingresos anuales, 110.000, sí creería que esto sí es correcto. 75.000, interesante. Ingeniería de petróleo sería lo que más demanda, ¿no? Miren cuánto es el sueldo es alto ahí. Pero habría que verlo cuánto es en la actualidad, ¿no? Lo más probable es que haya cambiado. Y hasta me atrevería a decir que el tema de la ciencia de la computación se disparó con respecto a lo que es el 2010. Inclusive hay especialidades como inteligencia generativa que están bastante saliendo. Ok. Ahora, agregando la variable salarios medios, claro, pero esto lo aplicamos a la de cada categoría, su agrupación. ¿Es esto? Y acá lo que hacemos, o sea, vemos que los salarios tienen varios valores, ¿no? Entonces acá vemos, por en base a las categorías, el salario promedio, recuerden, ¿no? Cuando vemos las cajas, lo que hacemos es ver o nos fijamos en los outliers y el valor medio, ¿no? Aquí esta gráfica ha sido ordenada en base al valor medio, como verán. Verán que a medida que sigo pasando a la izquierda, el valor medio decrece. Entonces, en general podríamos decir que la ingeniería tiene un promedio, o son los que tienen en promedio un salario alto. Inclusive hay una carrera que tiene o se dispara. Creo que esta es ingeniería de petróleo, diría, porque lo vimos hace un momento. Y la categoría en tema de carreras, por ejemplo, la menos que tienen un salario bajo sería el tema de psicología, ¿no? Y trabajo social. Viene luego a ser artes, humanidades, educación. Y así digamos, como les decía, o sea, cuando analicemos el dataset o un dataset en particular, hagámonos preguntas de utilidad, ¿no? Digamos, esto nos puede servir, uno, para aconsejar a personas que piensan lanzarse o entrar a la universidad, ¿no? Y tal vez no conocen un poco esto, cómo son los salarios, pero esta data nos muestra o nos da esa información, ¿no? Y le podríamos sugerir o aconsejar, ¿no? Sabes que si te quieres meter a arte, ok, métete a arte, pero ten en cuenta que está en la categoría o en el segundo menos pagado, ¿no? Si te interesa el tema del dinero, porque entonces las categorías que están o la categoría de carreras que más pagan son tema de negocios, computación, el tema de ingeniería. Vamos a hacer unas cuantas más, porque ya logramos terminar. Las áreas de estudio con mayor presencia de mujeres, ¿no? Que también sería una pregunta interesante. Dale, Carlos, gracias ahí por la pregunta. Nada, miren, hay unas cuantas más, pero creo que podemos, no sé, creo que ya depende de ustedes, pero vamos a ver. Otra pregunta interesante, ¿no? Sería saber las áreas de estudio con mayor presencia de mujeres. Al menos de mi parte, bueno, no sé si es algo bien o no. No sé si, al menos para mí no existe esa diferencia de mujeres, entre hombres y mujeres en tema, digamos, profesional, pero ya han habido varias personas que lo han mencionado. Pero acá igual, ¿no? Lo tengo en cuenta y sería una pregunta para ver, ¿no? Las áreas de estudio con mayor presencia de mujeres. Entonces acá seleccionamos Defect Clean, Group by Major Category. Acá la categoría, ¿no? De la carrera, PCT Women. Acá calculamos el promedio, ¿no?
igual, este es un ejemplo. Ahí tal vez ustedes se formulen la pregunta, ¿sabes qué? ¿Con cuál me quedo en realidad? ¿Media o mediana? Recuerden, cuando es simétrica es la media, cuando es asimétrica es la mediana. Pero si ustedes quieren, digamos, un universal para trabajarlo, es la mediana. Entonces pueden trabajar siempre con la mediana y no hay ningún problema, no en la interpretación. Pero en este caso le pongo la media. Ok. De acá, ¿no? La presencia de mujeres por área de estudio, por ejemplo, ¿no? Área de estudio, por ejemplo, en el sector salud, el 80% son mujeres, ¿no? Entonces vemos acá cuáles son las áreas de estudio donde hay mayor presencia de mujeres, ¿no? Vemos que en el sector salud, tema de psicología y trabajo social, interdisciplinario, en tema educacional. Por ejemplo, donde hay menor presencia sería en tema de ingeniería, computación y matemática, industriales y artes. Pero igual, si bien hay un porcentaje menor, tampoco es despreciable, ¿no? Porque tenemos una participación de las mujeres del 24% como el más bajo, pero igual 24% es una cantidad significativa, ¿no? Pero vemos acá cuáles son, digamos, las áreas donde las mujeres, digamos, les gusta, ¿no? Les gusta ello en temas del sector salud, psicología, educación, comunicaciones y eso. Las áreas de estudio con mayor presencia de varones, digamos que sería una inversa, ¿no? Pero si bien acá, por ejemplo, Industrial Arts, sí, digamos que sería más o menos una inversa, ¿no? Pero igual, basémonos en las estadísticas o los datos, ¿no? Vimos que en el caso anterior las mujeres eran bajo en esta, entonces los varones sería la inversa, ¿no? Primeramente acá 76%, ingeniería, luego computación y eso. Igual, ¿no? Esta sería como sugerencia para el caso de aquellos recién postulantes, ¿no? O aquellos que digamos, están en la etapa escolar, como una recomendación. Nos quedan aún unas tres, creo que lo podemos acabar. Las carreras con mayor proporción de mujeres matriculadas tienen una tasa de desempleo más alta o más baja. Entonces, eso sería una pregunta interesante, ¿no? ¿Cuál sería? Las carreras con mayor proporción de mujeres matriculadas tienen una tasa de desempleo más alta o más baja. Acá vemos que la correlación es muy pequeña y acá ploteamos, ¿no? Digamos la tasa de desempleo en el eje Y y en el eje X la participación, ¿no? De las mujeres con respecto a las carreras. Entonces, una pregunta interesante, como vimos, ¿no? Si la participación de las mujeres en las carreras tiene una relación con su tasa de desempleo, ¿no? Porque tal vez a alguien se le podría ocurrir que si hay una participación alta de las mujeres, entonces la tasa de desempleo es más alta, ¿no? Es una hipótesis, claro. Recuerda que en la hipótesis podemos formular cualquier tipo de cosa. Pero esto lo vemos con datos, vemos de manera visual que no hay correlación, ¿no? Proporción de mujeres matriculadas versus la tasa de desempleo. No existe una relación lineal, ¿no? Entre las dos variables, por lo que el gráfico se distribuye en los ejes X e Y. Y ese es justo lo que nos dice esta correlación, ¿no? 0.06. Creo que aquí le podemos aplicar el core.test. A ver, vamos a ver. Core.test. Igual, ¿no? Si se recordarán, a ver, la hipótesis nula era que no hay correlación o son independientes o las variables son independientes. Y la hipótesis alternativa es que hay correlación, ¿no? Hay correlación significativa. Ya, acá, el p-value, acá vemos, ¿no? Que el p-value 0.07 es mayor a 0.05. Entonces, no rechazamos la hipótesis nula.
Esto es, digamos, estadísticamente lo que se debería hacer, ¿no? No rechazamos la hipótesis nula, pero también se podría interpretar como que se acepta, ¿no? Pero nunca lo digan eso. O sea, nunca digan eso a un ingeniero estadístico o estadístico. No digan se acepta la hipótesis nula. Si no, no rechazamos la hipótesis nula, o podríamos decir que no hay correlación, ¿no? Y eso es justo, ¿no? Esto es justo lo que vemos aquí. No hay correlación entre las variables. Entonces, eso, creo que nos quedan dos más. Otra pregunta interesante sería esta, ¿no? ¿Las carreras con mayor proporción de mujeres matriculadas tienen un número de trabajo de bajos salarios en servicios? Pregunta interesante, ¿no? Para ver, ¿las carreras con mayor proporción de mujeres matriculadas tienen un número de trabajos de bajos salarios en servicios? Acá vemos, ¿no? La participación, proporción de mujeres y empleos con salarios bajos. La relación entre las variables sigue siendo débil, ¿no? Del 19%, lo que sugiere que la proporción de mujeres matriculadas en una especialidad no afecta a los salarios, ¿no? No afecta a los salarios. O sea, gráficamente no diría, no me atrevería a decir que hay correlación, ¿no? Por más que la correlación sea 19%, gráficamente diría que no hay correlación, ¿no? Entre las variables. Entonces no hay nada que preocuparse ahí. Correlación, último ya, correlación entre non-college job y la tasa de desempleo. Algo interesante, ¿no? Para aquellos trabajos. Por ejemplo, ¿no? Vemos la tasa de desempleo acá en el eje y el número de trabajos que no requieren un título universitario. Y queremos ver si hay correlación, ¿no? La relación igual, ¿no? Entre esta variable sigue siendo débil, lo que sugiere que la cantidad de empleos que no requieren título universitario no afecta la tasa de desempleo, ¿no? O sea, alguien se podría formular, ¿no? La hipótesis de que tal vez si hay una gran cantidad de personas que no tienen título, entonces su tasa de desempleo es alta. Pero lo que vemos aquí que en realidad no ocurre eso, ¿no? Listo. Entonces logramos terminar esto. En realidad no pensaba que íbamos a acabar, pero logramos acabar. Y al igual, ¿no? Para recapitular, lo que hemos visto hoy día ha sido un análisis exploratorio de datos, donde vimos el tema de división, tema de variables tipo character, tipo numérico, vimos los valores únicos para ver si hay encoding. Recordemos, ¿no? Cuando nuestro idioma es latán y hay que preocuparnos del tema de tildes. Normalmente nuestro dataset no tiene que tener tildes. Le convertimos a factor aquellas variables que eran factor o aquellas variables que eran numérico, entonces la convertimos a factor, ¿no? Como estas dos de acá. Y luego ya iniciamos con el análisis exploratorio. Recuerden que una función importante o muy buena es el scheme, ya que metemos el dataset y el scheme ya nos proporciona información de las variables categóricas, como las numéricas. Tema de missing data. Por ejemplo, aquí no le he puesto, pero voy a ponerlo acá. Si quieren verificar el missing de los datos, es sencillo en realidad, mira. Y inclusive de manera gráfica. Este es con Data Explorer. Plot-missing, le doy esto a nuestro dataset. Y como verán, ya me muestra el porcentaje, ¿no? Porcentaje. Y acá me dice la cantidad de filas. Acá me dice la banda. Como está en verde, que me dice que significa bueno. Ahí nos indica el porcentaje de missing, ¿no? Que hay en en cada variable. Entonces, miren, con un código y aplico el dataset y ya tengo el análisis de missing de los datos. Luego viene a ser el tema visual, ¿no? Este, digamos, es bastante utilizado, o sea, podemos sacar insight de acá como esto es bastante utilizado para el tema de modelos predictivos, ¿no? Igual acá el tema de correlaciones, vimos correlaciones, y ya viene acá a hacer, por último, el análisis profundo, ¿no? Donde nosotros queremos responder preguntas en particular o preguntas de interés. Entonces, eso. Ya para terminar, les comento. Hasta hace un tiempo nosotros estábamos brindando cursos analíticos. Los primeros cursos que brindamos eran cursos de R, donde uno era R for Data Science, que se centra bastante en lo que es programación, y el curso de Estadística for Data Science. Lo que, claro, acá su foco es el tema estadístico. Pero ambos también, o sea, incluye la parte estadística, sino que acá más se centra en lo que viene a ser estadística y análisis, sino que R también hay parte estadística, pero más se centra en lo que viene a ser programación, ¿no? Digamos que te da las herramientas
para que te centres en la parte estadística o en los análisis, ¿no? Ya tienes las herramientas, puedes graficar, puedes codear, puedes seleccionar variables, puedes manejar la data a tu antojo y te centras en lo que viene a ser los análisis o generación de insights, ¿no? Entonces, próximamente vamos a aperturar cursos. Vamos a abrir también un curso de Python. El que les dicta o habla ahora es un ingeniero estadístico, así que aquellos que se matriculen van a estar, digamos, un beneficio, ¿no? De matricularse aquí es que van a resolver cualquier duda que tengan con el curso con un ingeniero estadístico y el apoyo es durante todo el curso, ¿no? Igual, luego de terminar el curso son libres de realizar cualquier pregunta de apoyo. Ok. Por ahora, nosotros estamos brindando una asesoría analítica profesional en la cual podemos realizar todo tipo, ¿no? Por ejemplo, resolución de trabajos en análisis de datos, gráfico, limpieza de datos, modelamiento, machine learning, etcétera. Utilizamos tanto R, Python, SQL, Git y Excel. En nuestras asesorías explicamos los resultados, les damos la opción de grabar para que ustedes luego lo vean o luego lo vean a un futuro o al día siguiente. Entonces, siempre hemos tenido esa característica nuestra de no defraudar a los que confían en nosotros y no va a haber el tema de fraude como varios ya habrán visto tal vez, ¿no? O que habrán visto en las redes. Entonces, aquellos que están interesados en adquirir un tipo de asesoría con nosotros, nos pueden escribir a este link de acá y nosotros le responderemos. Ya, y por último, ya para terminar. Aquellos que están interesados en adquirir este código, así como el dataset, los requisitos son sencillos. Es un solo requisito en realidad. Para aquellos que son nuevos, nos tienen que dejar sus comentarios acerca de este webinar que les pareció a este link. Y este tiene que ser en modo público. Y luego enviarnos la imagen del comentario a este correo. Luego se les compartirá el código como el dataset. Para aquellos que ya nos vieron o estuvieron en webinars anteriores y ya no dejaron su comentario, le damos esta opción si quieren adquirir esto dataset y este código para que puedan practicarlo. El nuevo reto sería sencillo, compartir la página en el muro, con su muro. Con esta frase recomiendo esta página porque, bueno, ya depende de ustedes, ¿no? Sus comentarios. Y etiquetar a dos amigos que, claro, quieran aprender R o Python y sumarse, digamos, a esta comunidad, ¿no? de webinars.